El documento más antiguo que nos da algunos datos de su vida es el Evangelio Apócrifo de Santiago. Fue escrito en el siglo II por un cristiano no judío, ya que ignoraba el hebreo y las costumbres judías. El manuscrito más antiguo de este libro es del siglo III y se llama Papiro Bodmer. Ciertamente, muchos detalles pueden ser discutibles, pero no cabe duda de que tiene un fondo histórico innegable en líneas generales. Veamos algunos datos según la traducción española de Edmundo González Blanco, con el título Evangelios Apócrifos. Cito textualmente: consta en las historias de las 12 tribus de Israel que había un hombre llamado Joaquín, rico en extremo, el cual aportaba ofrendas dobles, diciendo: el excedente de mi ofrenda será para todo el pueblo, y lo que ofrezca en expiación de mis faltas será para el Señor, a fin de que se me muestre propicio. Y habiendo llegado el gran día del Señor, los hijos de Israel aportaban sus ofrendas. Y Rubén se puso ante Joaquín y le dijo: no te es lícito aportar tus ofrendas el primero, porque no has engendrado en Israel vástago de posteridad. Y Joaquín se contristó en gran medida y se dirigió a los archivos de las 12 tribus de Israel, diciéndose: veré en los archivos de las 12 tribus si soy el único que no ha engendrado vástago en Israel. E hizo investigaciones y halló que todos los justos habían procreado descendencia en Israel. Se acordó del patriarca Abraham y de que Dios, en su ancianidad, le había dado por hijo a Isaac. Y Joaquín quedó muy afligido y no se presentó a su mujer, sino que se retiró al desierto. Y allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciendo entre sí: no comeré, no beberé, hasta que el Señor mi Dios me visite, y la oración será mi comida y mi bebida. Y Ana, mujer de Joaquín, se deshacía en lágrimas y lamentaba su doble aflicción, diciendo: lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. Y habiendo llegado el gran día del Señor, Judith, su sierva, le dijo: ¿hasta cuándo este abatimiento de tu corazón? He aquí, llegado el gran día del Señor, en que no te es lícito llorar. Mas toma este velo, que me ha dado el ama del servicio, y que yo no puedo ceñirme, porque soy una sierva, y él tiene el signo real. Y Ana dijo: apártate de mi lado, que no me pondré esto, porque el Señor me ha humillado en gran manera. ¿Acaso algún perverso te ha dado este velo, y tú vienes a hacerme cómplice de tu falta? Y Judith respondió: ¿qué mal podría desearte, puesto que el Señor te ha herido de esterilidad, para que no des fruto en Israel? Y Ana, sumamente afligida, se despojó de sus vestidos de duelo y se lavó la cabeza, y se puso su traje nupcial, y hacia la hora de nona bajó al jardín para pasearse, y vio un laurel, y se colocó bajo su sombra, y rogó al Señor, diciendo: Dios de mis padres, bendíceme, y acoge mi plegaria, como bendijiste las entrañas de Sara, y le diste a su hijo Isaac. Y levantando los ojos al cielo, vio un nido de gorriones, y lanzó un gemido diciéndose: desaventurada de mí, ¿quién me ha engendrado, y qué vientre me ha dado a luz? Porque me he convertido en objeto de maldición para los hijos de Israel, que me han ultrajado y expulsado con irrisión del templo del Señor. Desaventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a los pájaros del cielo, porque aun los pájaros del cielo son fecundos ante ti, Señor. Desaventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a las bestias de la tierra, porque aun las bestias de la tierra son fecundas ante ti, Señor. Desaventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a estas aguas, porque aun estas aguas son fecundas ante ti, Señor.
desaventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a esta tierra, porque aún esta tierra produce fruto a su tiempo, y te bendice, Señor. Y he aquí que un ángel del Señor apareció y le dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica. Concebirás y darás a luz, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Y Ana dijo: Tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que 2 mensajeros llegaron a ella, diciéndole: Joaquín, tu marido, viene a ti con sus rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él diciéndole: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Y Joaquín salió y llamó a sus pastores diciendo: Traedme 10 corderos sin mancha, y serán para el Señor mi Dios, y 12 terneros, y serán para los sacerdotes, y para el consejo de ancianos, y 100 cabritos, y serán para los pobres del pueblo. Y he aquí que Joaquín llegó con sus rebaños, y Ana, que lo esperaba en la puerta de su casa, lo vio venir, y corriendo hacia él, le echó los brazos al cuello diciendo: Ahora conozco que el Señor mi Dios me ha colmado de bendiciones, porque era viuda y ya no lo soy. Estaba sin hijo, y voy a concebir uno en mis entrañas. Y Joaquín guardó reposo en su hogar aquel primer día. Al día siguiente presentó sus ofrendas, diciendo entre sí de esta manera: Si el Señor Dios me es propicio, me concederá ver el disco de oro del gran sacerdote. Y una vez hubo presentado sus ofrendas, fijó su mirada en el disco del gran sacerdote, cuando éste subía al altar, y no notó mancha alguna en sí mismo. Y Joaquín dijo: Ahora sé que el Señor me es propicio, y que me ha perdonado todos mis pecados. Y salió justificado del templo del Señor, y volvió a su casa. Y los meses de Ana se cumplieron, y al 9º dio a luz. Y preguntó a la partera: ¿Qué he dado a luz? La partera contestó: una niña. Y Ana repuso: Mi alma se ha glorificado en este día. Y acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña, y la llamó María. Y la niña se fortificaba de día en día, y cuando estuvo 6 meses, su madre la puso en el suelo, para ver si se mantenía en pie. Y la niña dio 7 pasos, y luego avanzó hacia el regazo de su madre, que la levantó diciendo: Por la vida del Señor, que no marcharás sobre el suelo, hasta el día que te lleve al templo del Altísimo. Y estableció un santuario en su dormitorio, y no le dejaba tocar nada que estuviese manchado o que fuese impuro. Y llamó a las hijas de los hebreos, que se conservaban sin mancilla, y que entretenían a la niña con sus juegos. Y cuando la niña llegó a la edad de 1 año, Joaquín celebró un gran banquete, e invitó a él a los sacerdotes y a los escribas, y al consejo de los ancianos, y a todo el pueblo israelita. Y presentó la niña a los sacerdotes, y ellos la bendijeron diciendo: Dios de nuestros padres, bendice a esta niña, y dale un nombre que se repita siglos y siglos, a través de las generaciones. Y el pueblo dijo: Así sea, así sea. Y Joaquín la presentó a los príncipes de los sacerdotes, y ellos la bendijeron diciendo: Dios de las alturas, dirige tu mirada a esta niña, y dale una bendición suprema. Y su madre la llevó al santuario de su dormitorio, y le dio el pecho. Y Ana entonó un cántico del Señor Dios, diciendo: Elevará un himno
al Señor mi Dios, porque me ha visitado y ha alejado de mí los ultrajes de mis enemigos y me ha dado un fruto de su justicia, a la vez uno y múltiple ante él. ¿Quién anunciará a los hijos de Rubén que Ana amamanta a un hijo? Sabed vosotras las 12 tribus de Israel, que Ana amamanta a un hijo, y dejó reposando a la niña en el santuario del dormitorio, y salió y sirvió a los invitados. Y terminado el convite, todos salieron llenos de júbilo y glorificando al Dios de Israel.